La verdadera educación consiste en aprender de uno mismo. Buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo lo que es el protocolo de Intercambiando Conocimientos de ESCON-SAEM. Este proyecto consiste en que nuestros alumnos de intercambio presentan unas diapositivas acerca de una enfermedad endémica del estado del que provienen. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer expositor, que es Cristian Campos. Él les hablará de VIH. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian. Yo vengo del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, con sede en el Distrito Federal. Y el tema que voy a presentar es virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Primero vamos a comenzar con un caso clínico. Va a ser un paciente femenino de 55 años de edad con escolaridad primaria trunca. Su ocupación es ama de casa y es originaria y reside en el Distrito Federal. Su estado civil es unión libre. Bueno, tomando los antecedentes personales no patológicos, solo encontramos que es una mujer heterosexual. Sus antecedentes personales patológicos tienen tabaquismo positivo durante 31 años, con aproximadamente 5 cigarrillos por día. Negó toxicomanías, tatuajes o perforaciones. Antecedentes ginecobstétricos, menarquia a los 9 años, IPSA empezó a los 15 años, múltiples parejas, uso preservativo irregular de condón. Y bueno, ahí tenemos las fórmulas obstétricas, tenemos 5 gestaciones y 5 partos. Fecha de última menstruación fue hace 6 años. La interrogación por aparato de sistemas refiere un mes previo a la consulta a un cuadro infeccioso de gastroenteritis, tratada con ciprofloxacina y otros medicamentos. Refiere episodios de tos productiva de un mes de evolución y refiere cefalea con predominio frontal que resuelve con analgésicos. El padecimiento actual: esta paciente va a acudir con nosotros debido a que tiene una dermatosis localizada que afecta al pómulo izquierdo con una úlcera aproximadamente de 1.5 centímetros de diámetro, borde acordado, costra hemática con 3 meses de evolución sintomática. Aquí tenemos la úlcera aproximadamente de 1.5 centímetros de diámetro, podemos ver la costra hemática. Esta paciente fue tratada con antibióticos pero no resolvía. El diagnóstico clínico que se le dio fue de carcinoma vasocelular y se le hizo una biopsia para descartarlo. Cuando la paciente acudió al retiro de puntos, se observó otra cicatriz en el dorso de la nariz. Se hizo el diagnóstico histopatológico. Y se dio el diagnóstico de criptococosis. Ahí tenemos cómo con el diagnóstico histopatológico se encontraron esporas ovoides que tiñeron con paz. Como protocolo de la criptococosis, que es una micosis oportunista, se solicitó un ELISA, el cual resultó positivo. Se corroboró la infección por VIH con SIDA de estadio C3 con CD4 de 25 células y la carga viral de VIH fue de 279,409 copias. Bueno, ya comenzando con la epidemiología del VIH, no puedo decir que el VIH va a ser endémico del Distrito Federal, porque está en todo el país y está en todo el mundo. Sin embargo, es muy representativo de allá. En la epidemiología podemos ver que son 35 millones de personas están infectadas con el virus. Esto es del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, que es el UNAIDS o CONACYT, se conoce aquí en México. Aquí tenemos un mapa de la distribución mundial del VIH. ¿Quieres le cambiamos? Tenemos que los 35.3 millones de personas que están infectadas con VIH, 1.5 millones de personas están en América Latina. El segundo país de América Latina con más VIH es México, seguido de Brasil. Y podemos tomar en cuenta que África subsahariana cuenta con 25 millones de personas. No es tan fidedigna los 25 millones de habitantes, debido a que en África no se encuentran con los estudios médicos necesarios para poder diagnosticarlo. Y si una persona tiene una X o Y enfermedad, se diagnostica con VIH. Entonces no podría yo afirmar que es tan fidedigna esta cifra. Esta cifra igual es del CONACYT, o el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida. Aquí tenemos la epidemiología nacional. México ocupa el segundo lugar de infectados en América Latina después de Brasil.
El Distrito Federal cuenta con 8 millones de habitantes, según el INEGI en el 2010, de los cuales se estima que 38.400 viven con VIH. Si sacáramos el porcentaje, es casi 0.40% de personas infectadas de VIH en el Distrito Federal, que será uno de cada 250 habitantes. Aquí tenemos otra gráfica de la prevalencia por entidad federativa de las Naciones Unidas Mexicanas. Tenemos el primero, el Distrito Federal, que cuenta con un porcentaje de 0.77. Esta gráfica es del 2013. Y ahora, si lo comparamos, por ejemplo, con Aguascalientes, tenemos casi una prevalencia de 0.18%. Casi, que serán como unas 4 veces mayor el porcentaje de personas infectadas con VIH que tenemos en Aguascalientes. Ok, la etiología del SIDA. Bueno, el VIH va a ser un retrovirus, va a pertenecer a la familia Retroviridae y a la subfamilia Lentiviridae, y va a causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aquí tenemos la estructura del VIH. Primero vamos a tener una envoltura, que van a ser glicoproteínas. Posteriormente tenemos una cápsula, y vamos cambiando. Tenemos el núcleo, el core, que va a estar compuesto por 2 cadenas de RNA y por matriz extracelular. Tenemos 3 proteínas, que son integrasa, proteasa y transcriptasa inversa. Estas las vamos a abordar más adelante. Aquí tenemos otra estructura donde en la parte superior podemos ver los genes que codifican VIH, son 9 genes. Más adelante los vamos a ver. Tenemos las principales proteínas de la membrana, que son glicoproteína 120 y glicoproteína 41. Tenemos una membrana lipídica que va a provenir del hospedero. Y bueno, ahorita los vamos a abordar más adelante en detalle. Aquí tenemos el ARN, va a contener 9 genes. El VIH va a tener 2 cadenas de RNA. Va a tener los genes GAP, POL, BIF, BPR, TAT, REP, BPU, M y NEF. El primer gen que vamos a abordar es GAP, el cual va a codificar proteínas esenciales de la matriz, como P41 y GP120. El siguiente gen que vamos a abordar es POL, el cual va a codificar las 3 enzimas, si quieren le cambiamos, que son la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. El siguiente gen va a ser NEF, el cual también va a codificar proteínas de la envoltura exterior. El siguiente gen NEF, que va a inhibir la expresión de CD4 y HLA. Este gen es muy importante porque, bueno, más adelante le vamos a abordar cómo el virus toma ciertos mecanismos para evadir la respuesta inmunológica. El siguiente gen que vamos a abordar es BIF, promotor de efectividad del virus libre. BEP-TAT, activador potente de la transcripción. REP, cuando va a codificar genes estructurales y va a aumentar la replicación viral. Y BPR, que va a ser un activador débil de la transcripción. Y BPU, que va a ser requerido para la liberación eficiente del embrión cuando ya esté en la célula. Aquí tenemos el ciclo biológico del VIH. Primero solo vamos a abordar ahorita el ciclo biológico. Va a ser la entrada del VIH a la célula, después lo vamos a ver cómo entra el organismo. Primero el virus del VIH, aquí lo vamos cambiando. El primer paso va a ser la entrada del virus a la célula. El virus va a contar con proteínas de la membrana, que son GP120 y GP41. Aquí le vamos cambiando. El cual, vamos cambiando. Aquí tenemos una imagen de las proteínas virales, es GP120 y GP41, las que están en la envoltura del virus. Para que estas puedan interactuar se requiere un correceptor. En este caso puede ser CXCR4 o CCR5. Este correceptor va a interactuar. GP120 va a interactuar con los correceptores de nuestro linfocito TCD4 con la carga, con el complejo, con el Cluster Differentiation CD4. Cuando GP120 interactúe con la membrana de nuestro linfocito o de nuestra célula, ya sea un macrófago, una célula dendrítica o un monocito, se va a formar un cambio conformacional en la proteína GP120, la cual va a permitir que se exponga GP41. GP41 el bucle 3, va a interactuar con la membrana celular y va a permitir la endocitosis del virus. Es por eso que, que ciertos antirretrovirales no se puede dar contra estas 2 proteínas, porque se requiere primero GP120 y luego GP41 sea expuesta. Si no interactúa GP120, GP41 no es expuesta, y GP41 es la que permite que entre el virus. Aquí le cambiamos. Bueno, el primer paso que tenemos es la entrada. El segundo paso va a ser la descapsilización.
Es decir, el virus va a perder su cápside y se va a vertir el ARN viral a la célula junto con las 3 proteínas que tenemos. ¿Recuerdas cuáles eran? Transcriptasa, proteasa e integrasa. Esas 3 proteínas virales se van a vertir en todo lo que es la célula. Y le vamos cambiando. Y el tercer paso va a ser la retrotranscripción. En la retrotranscripción va a conseguir que la proteína transcriptasa inversa va a codificar el ARN viral y lo va a convertir en una cadena de DNA. Esta cadena, ¿aquí le vamos a cambiarlo? Esta cadena de DNA, cambiamos, tiene una alta tasa de error, pues por eso, esa proteína transcriptasa inversa tiene una alta tasa de error. Se dice que de 10 a la 3 a la 10 a la 5, es por eso que hay una alta tasa de mutabilidad en el virus. Se va a formar un complejo de integración, cambiamos. El DNA va a ser transportado al núcleo celular, va a llegar a otra proteína que se llama integrasa y lo va a integrar al DNA. Esta integración va a permitir que, bueno, se va a conocer como provirus, ya cuando esté integrado el DNA al ADN celular. Y lo vamos cambiando. Y bueno, ya después de que se haya integrado, se va a seguir todo el proceso de replicación para poder hacer la síntesis proteica, que es transcripción, elongación, procesamiento de RNA, va a salir por los poros celulares y va a llegar a los ribosomas para sintetizar las proteínas virales con los genes que mencionamos hace rato. Ya que se haya sintetizado, pues se va a ensamblar el virus, se va a madurar y se va a exocitar. Por eso decimos que la membrana lipídica del virus es parte de la célula del hospedero. Y pues finalmente el virus está listo para poder infectar más células. Ahora sigamos con la patogenia del VIH. ¿Cómo infecta VIH a los organismos? Bueno, recordemos que VIH solo tiene 2 hospederos, que es el ser humano y que son los monos. Aquí tenemos un esquema de cómo VIH primero va a atravesar lo que es mucosa. Aquí le vamos cambiando. Para que VIH pueda infectar, va a ser un proceso muy complejo, que se requiere de mecanismos tanto del hospedero como mecanismos del virus. Aquí le vamos cambiando. El primer paso de VIH va a atravesar mucosa. Tenemos 2 tipos de mucosa que se pueden infectar, principalmente mucosa vaginal y mucosa anal. La mucosa vaginal, como sabrán, pues es más susceptible a sufrir daño debido a que la vagina está preparada para los traumatismos, sin embargo la mucosa anal no. Es por eso que antes se asociaba una gran epidemiología hacia personas homosexuales. Ya que el virus haya atravesado la mucosa, que lo vamos cambiando, va a ser reconocido por la célula dendrítica. Esta célula dendrítica que se aloja en la mucosa, puede ser células del ángel, o lo que ustedes busquen, van a transportarlos a través de los conductos linfáticos. ¿Qué le vamos cambiando? Va a transportar lo extraño que encontró, lo va a llevar a los conductos linfáticos. ¿Qué es esto? Dice la célula dendrítica. Yo no sé, pero tal vez un linfocito TCD4 sepa qué es. Entonces le va a transportar a los conductos linfáticos y va a llegar a los nódulos linfáticos. 7 días posteriores a que el VIH ha atravesado mucosas, ya tenemos la infección sanguínea diseminada. De 2 a 3 días que VIH ha infectado mucosas, ya el linfocito TCD4 ya lo ha reconocido. Y entonces el linfocito TCD4, siendo un protector inmunológico, va a decir, se va a activar. ¿Qué le cambiamos? Y pues, ¿qué hace un linfocito TCD4? Pues no se va a clonar. Bueno, yo no puedo solo con esto, vamos a hacer más clones. Y se sigue clonando, y se sigue clonando, y se sigue clonando. Esto es favorable para el virus. Si tenemos más linfocito TCD4 que es su blanco, entonces va a haber más células que infectar, llevando al colapso del sistema inmunológico. Se dice que el 60 al 80% de las infecciones por VIH al principio, en la primera etapa, tienen prevalencia hacia todo lo que es tejido linfático y hacia mucosas, principalmente en intestinos. Más adelante vamos a abordar los mecanismos. Ok, después de 12 a 16 semanas que el VIH ha entrado a la mucosa, va a haber una respuesta tanto celular como humoral. Celular vamos a tener lo que son linfocitos TCD4, natural killer, TCD8, monocitos, macrófagos, todas las células van a estar atacando lo que es VIH y se van a producir anticuerpos, inclusive con los linfocitos B. Esto va a provocar al principio que la carga viral disminuya. Sin embargo, va a llegar un punto en que el sistema inmunológico se va a cansar, no va a poder sobrellevar esta carga. ¿Y por qué el sistema inmunológico no va a poder sobrellevar esta carga? Porque el VIH tiene muchos mecanismos para poder evadirlo, como reservorios celulares. El VIH va a permanecer latente en los linfocitos TCD4, principalmente los linfocitos de memoria. Ese va a ser su blanco inicial.
va a inhibir la expresión de CD4 y HLA. Ya dentro de la célula tiene un gen que se llama NET, el cual va a inhibir esta expresión de CD4 y HLA y va a pedir el resto de la muerte, va a pedir que el TCD8 lo destruya. Porque al parecer para el TCD8, que es el policía que se encargó del sistema inmunológico, no hay nada malo con él, debido a que la célula no está pidiendo ayuda por medio de HLA o CD4. Recordemos que el virus tiene una alta tasa de mutabilidad debido a las proteínas que codifican, y entonces va a permitir la mutación de HLA. Y pues la variabilidad estructural de la envuelta, debido a tantos hospederos que puede tener, pues es muy compleja. Aquí tenemos otro mecanismo del VIH. Lo primero que va a ser la depleción de los linfocitos CD4, que van a ser su principal blanco. La depleción de la lesión de la mucosa. Si estamos atacando lo que es mal, si estamos atacando el intestino delgado con el VIH, pues va a disminuir el sistema inmunológico en esa área. Nosotros comemos muchas porquerías que están atascadas de bacterias. Si el sistema inmunológico está en adecuadas condiciones, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si el sistema inmunológico está disminuido? Pues las bacterias van a traslocar hacia el organismo. Y eso va a promover más que el sistema inmunológico se active. Lo que es más probable para el VIH, que sigue infectando más y más células. Porque no solo infecta el infector CD4, también infecta macrófagos, monocitos. Y pues bueno, esto nos va a conducir a la larga que se produzca lo que sí. Más adelante vamos a ver la fase aguda, la fase crónica y lo que es SIDA de la enfermedad. Además de esto, el VIH no solo va a atacar células, también tiene otros mecanismos que va a provocar lesiones vasculares y coagulopatías. Si tenemos muchas células que están siendo infectadas, pues van a producir citocinas. Y esas citocinas pues tienen un blanco, van a actuar de alguna forma. Lo que a la larga, otras afecciones del VIH que no solo son inmunológicas, pues van a ser neoplasias, como sarcoma de Kaposi, envejecimiento, y son enfermedades más asociadas así, sino mecanismos inmunológicos. Ahora vamos a abordar lo que es la historia natural del VIH. La historia natural de una enfermedad es cómo esta enfermedad sigue sin un tratamiento médico. Tenemos dos fases de la enfermedad, tenemos una fase aguda y una fase crónica. La fase crónica la vamos a dividir en dos etapas, una fase sintomática y una fase de SIDA. Y lo vamos cambiando. La primera fase se conoce como periodo ventana. ¿Alguien sabe qué es el periodo ventana? Periodo ventana o periodo de eclipse. ¿Lo han escuchado? No hay manifestaciones. No hay manifestaciones clínicas y además, si hiciéramos una prueba de ELISA, ¿qué ocurriría? ¿Y por qué? Porque hay una carga viral baja. Una carga viral baja y entonces hay anticuerpos. Sí, pero hay pocos. No son detectables. No son detectables en una prueba de ELISA, pues se va a conocer como fase ventana, porque no se puede detectar. Esta fase de ventana va a durar de 4 a 12 semanas. Aquí lo vamos cambiando. Aquí tenemos como la carga viral. Los puntitos son las cargas virales. Es una carga viral amplia porque el virus ya se ha replicado de 4 a 12 semanas. Tiene una alta tasa de infectividad muy grande, pero pues los anticuerpos todavía no se producen. Apenas las células están despertando, están viendo, ¿qué está pasando? Pues apenas van a empezar a producir anticuerpos. Y aquí tenemos cómo los linfocitos, esta es una gráfica de cómo los linfocitos TCD4 van a ir descendiendo, y mientras la carga viral va a ir aumentando. ¿Cambiamos? La siguiente fase se conoce como fase sintomática. ¿Por qué creen que se llama fase sintomática? Porque ya es detectable, pero no pasa. Exacto. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto puede durar una fase sintomática en una persona con VIH? 10 años. Está bien. 10 años. Perfecto. De 7 a 10 años puede durar la fase sintomática. Y aquí tenemos que ya la viremia se mantiene estable, sin embargo sigue habiendo una caída paulatina de los TCD4. Se dice que son de 50 células por microlitro por año. Ahí tenemos cómo van disminuyendo nuestros CD4 más y más y más. Y el virus pues se mantiene estable y va aumentando poco a poco. Y luego la siguiente fase. Bueno, en esta fase sintomática sí puede haber síntomas. ¿Qué síntomas podemos encontrar? Una gripe. Eso podría ser más en el periodo de ventana. Piensen más en una infección. ¿Qué llamamos en una infección? Que podamos palpar. Adenopatía. Exacto. Adenomegalias. Bueno, durante la fase asintomática, nuestra cifra va a descender de 350 a 300 células.
y esto va a permitir que haya enfermedades oportunistas menores. Posteriormente, cuando se llegue a la fase de SIDA, ¿qué le cambiamos? Nuestra carga ya de TCD4 va a ser de menos de 200 células por microlitro. Ya aquí puede haber enfermedades oportunistas mayores que puedan matar al paciente. Aquí tenemos los estadios de la enfermedad. No sé si ustedes no sé si han conocido un poco de VIH, que se catalogaba como A1, B1, C1. Se propuso ya por la CDC que se catalogara en una fase diferente, como en estadios. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, o SIDA, y estadio desconocido. Vamos a encontrar nosotros y la evidencia clínica en esa nueva clasificación. Y bueno, aquí tenemos que en el estadio 1 va a ser una carga de menos de 500 células por milímetro cúbico de TCD4 y va a ser un porcentaje menor o igual al 29% de las células. En el estadio 2, pues de 200 a 499 y en el estadio 3 menos de 200. Bueno, si quieren después la subo y lo checan un poquito más con calma. Aquí tenemos una tabla de enfermedades oportunistas que pueden definir lo que es SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida provocado por VIH. Tenemos enfermedades como encefalopatía por VIH, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, tuberculosis. Ahora, ¿cómo se diagnostica VIH? ¿Saben? ¿Tienen alguna idea? Tenemos dos tipos de diagnósticos. Tenemos los diagnósticos directos y los diagnósticos indirectos. ¿Cuáles son los directos? Pero díganme qué es el diagnóstico directo. ¿Qué creen que sea directo? ¿Y qué creen que sea indirecto? Si queremos encontrar el virus, ¿cómo podemos demostrarlo de una manera directa y de una manera indirecta? Indirecto a través de anticuerpos. ¿Anticuerpos? ¿Anticuerpos qué sería? ¿Directo o indirecto? Indirecto. ¿Y directo qué sería? ¿Qué buscaríamos? Buscaríamos al virus. ¿Y cómo podemos buscar al virus? Cultivo. Con PCR. ¿Qué significa PCR? La polimerasa. ¿En qué consiste? Replicar las secuencias. Replicar las secuencias. Y vamos a encontrar si está o no está el virus. Y luego podemos hacer también un cultivo vírico. Pero pues están de acuerdo que no todos los laboratorios en México van a poder hacer un cultivo vírico. Y va a ser restringido a pocos casos. Lo más conveniente para nosotros en la población mexicana es hacer pruebas indirectas, que se conocen como pruebas de cribado y pruebas confirmatorias. Las pruebas de cribado son las que se van a hacer como para saber si tiene o no tiene VIH. O si me urge saber si tiene VIH, voy a hacer una prueba de cribado. Y ya por medio de una prueba confirmatoria voy a confirmar el diagnóstico, porque recordemos que las pruebas de cribado tienen no es tan alta la sensibilidad, tienen un margen de error. Las primeras pruebas de cribado que vamos a hacer es ELISA. ¿Saben qué significa ELISA? Sí, enzima. Ensayo ligado a enzimas. Es ella o ELISA. En la primera generación de ELISA se buscan anticuerpos IgGs. Después con una tercera generación en las que se buscan IgAs e IgMs. ¿Recuerdan dónde se producen IgAs? Mucosas. ¿Y por qué nos interesaría tener un anticuerpo que se forme en mucosas? Como para sensibilización. ¿Qué es más conveniente, tener una IgG o una IgA? ¿Qué me conviene más reconocer? ¿Una IgA? ¿Por qué? Porque acabas de decir que el virus pues, normalmente ataca el tejido esmalte. Y además primero entró por una mucosa, ¿no? Yo creo que ahí se van a empezar a formar primero anticuerpos, a diferencia de una IgG que ya sería más sistémica. Y ahora una IgM, ¿por qué me interesa una IgM? ¿Para saber si es primaria? No. ¿Te acuerdas que se forma primero, IgM o IgG? IgM. Entonces me interesaría mi periodo de ventanas disminuiría. En lugar de esperar de 4 o 2 semanas a que se formen IgGs, voy a esperar tal vez 2 semanas, 3 semanas, a que ya se hayan formado IgMs. Es por eso que han aumentado su sensibilidad y ha disminuido el periodo ventana. Y pues bueno, también podemos buscar otros anticuerpos, como AGP24, un anticuerpo contra AGP24, que son proteínas virales. Bueno, aquí tenemos dos pruebas, aparte de ELISA tenemos aglutinación, que todos la conocemos. Ponemos la vuelta de sangre si glutina o no glutina tiene o no tiene el virus, o bueno, de manera indirecta. Y tenemos una prueba que no está aquí en México, está en Estados Unidos, que se conoce como Oral Quick, que es la detección por medio de saliva.
Y bueno, una prueba confirmatoria, ya tengo mi prueba de cribado, me resultó positivo. Puedo volver a hacer una prueba de cribado y si me resulta otra vez positivo, puedo poner una prueba confirmatoria para confirmar mi diagnóstico y estar seguro, que se conoce como Western blot, la cual va a identificar anticuerpos contra GP120, GP41 y GP160. ¿Recuerdan dónde estaban GP120 y GP41? En la membrana. En la membrana. Ahora, el tratamiento farmacológico. ¿Saben cuál es el tratamiento farmacológico de una persona con VIH? Antirretrovirales. Exacto. Se va a utilizar la combinación efectiva de diferentes antirretrovirales para poder combatir lo que es el virus. ¿Te acuerdas si me estaba explicando ayer por qué? ¿De qué? Se utilizaban diferentes fármacos Para bajar la carga. para bajar la carga viral. Ajá. Exacto. Porque un fármaco puede actuar tal vez transcriptasa inversa sobre transcriptasa inversa y otro ya me está actuando sobre integrasa. Entonces como que es más complementario. Se utiliza un margen de 3 fármacos aproximadamente politerapia, no se ocupa monoterapia para conseguir la supresión máxima y lograr la carga viral. Es importante saber que el VIH nunca se va a erradicar, siempre va a permanecer latente en el organismo, ya que como está latente dentro de los linfocitos TCD4 y estos por lo general son de memoria, y una célula de memoria puede durar años, hasta 30, 60 años se cree que puede durar, pues el VIH siempre va a estar latente, nunca lo vamos a poder erradicar del organismo. Otra cosa importante es que se utiliza esa terapia con antirretrovirales para prevenir la transmisión del VIH. Si una persona tiene una pareja, si una persona con VIH tiene una pareja y esa pareja no está infectada, se le puede dar tratamiento antirretroviral y va a disminuir la probabilidad de que esa persona contraiga VIH, su pareja. Y pues bueno, se cree que esto va a prolongar la calidad de vida de la persona. Y si el VIH tal vez debe matar en 10 años, 15 años, pues a veces podemos conseguirlo a 20. Bueno, aquí tenemos los diferentes fármacos que se utilizan. Tenemos 7 familias, son aproximadamente 20 fármacos. Tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, que sería como otra familia aparte. Inhibidores de la proteasa, de la integrasa, del receptor CCR5 y los inhibidores de la fusión. Bueno, creo que falta una parte, pero pues sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo quedó claro o me quieren preguntar? ¿No se quieren necesitar de que yo les pregunte? ¿No? ¿Seguro? O sea, cuando manejan dos personas que están infectadas y obviamente tienen relaciones, no se protegen, se supone que hay una reinfección, ¿no? Porque el virus muta y no es el mismo virus que tiene la pareja, bueno, el que tiene uno, el que tiene el otro. Sí. Entonces, en el tratamiento, ¿cómo se enfocaría? Vaya, si tienes 2 personas que son sexualmente activas, que las 2 están infectadas, para que no haya la reinfección y que sea un poco menos Pues bueno, yo te puedo decir lo que yo pienso, porque no estoy muy seguro. Yo pensaría que si estamos usando fármacos antirretrovirales, si una persona que no tiene el VIH tiene relaciones con una persona que está bajo tratamiento, pues disminuimos el riesgo de que se contagie el VIH, que sea la otra persona. Si tenemos 2 personas con tratamiento con antirretrovirales, pues también disminuiríamos el riesgo. Y además pues podríamos utilizar protecciones de barrera. Es lo que yo podría opinar, porque no estoy muy... No se usan también, por ejemplo, tratamientos profilácticos para personas que están expuestas al contagio. O sea, digamos, en ese tipo de situaciones que es una pareja y la otra no tiene todavía el contagio, porque incluso sé que, por ejemplo, algunas personas que luego aquí en los hospitales o algo se pican con alguna aguja, empiezan luego el tratamiento profiláctico. Entonces, eso sí, no sé si tú sepas si es el mismo o si ese tipo de profilaxis no se puede mantener durante tanto tiempo. Bueno, tenemos que ver que son fármacos antirretrovirales. Muchos tienen tienen muchos efectos adversos. Bueno, yo no lo daría como profiláctico porque hay efectos adversos muy cañones. Y pues, bueno, al menos yo no lo daría. Mejor si la persona no tiene VIH, tal vez sería protegerla con métodos de barrera para que no contraiga VIH. Se establecen protocolos de tratamiento, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, a los bebés recién nacidos que tienen una infección vertical, tienen un periodo recién nacidos en el que le dan retrovirales para hacer que la carga disminuya y haya una...
Yo me refiero a cuando tiene que ser un tratamiento. Bueno, podría ser una. Es que en ese momento, si ya lo controlaste o ya no hubo, realmente ya no hay necesidad de profilaxis, siempre y cuando la mamá no amante al niño. Pero en una pareja sexual, el contacto pues, va a ser mucho más. O sea, va a ser más riesgo, más prolongado el contacto. Pero en una pareja sexual, bueno, según yo, se maneja una terapia triple conjugada para bajar niveles. Entonces lo único que se hace es seguir con la misma terapia y el paciente hasta que no muestre resistencia no se cambia. Entonces lo único que se hace es bajar los niveles al mínimo. Y por eso, de hecho, hace muy poco tiempo salió un documental en National Geographic, creo, de que según eso habían curado el SIDA, pero en realidad no es curarlo, es bajar los niveles hasta que todos los estudios que se hacen en el laboratorio no alcanzan los niveles. Sí, pero por ejemplo o sea, mi pregunta es no tanto a los pacientes con el VIH, sino a la pareja, si se le da algún tratamiento para evitar, además de no sé, por ejemplo, los métodos de barrera, para evitar que se dé el contagio. Bueno, en relación a eso yo también tengo una pregunta, porque ahora que tuvimos el evento de VIH, nos platicaban que hay como un post-day de VIH, pero realmente no sé, pero no sé en qué consiste, o sea, solo nos platicaban que funcionaba más o menos así, o sea, bajar los niveles de carga, pero la persona está infectada. Entonces no sé qué objetivo es y no sé si, porque ahí nos mencionaban que es literal, como un post-day de VIH, no te pantalla, pero no sé realmente cómo funciona. No sé si ustedes habían escuchado de ello o si conocen algo de. Pues para serte sincero, prácticamente también. Yo estaba leyendo igual un artículo que hablaba sobre el tratamiento farmacológico de VIH y pues decía que no se ha demostrado qué tan eficaz es la profilaxis. Solo se utiliza cuando hay una carga de TCD4 menor a 500.000 aquí en España y de 350.000 en Estados Unidos. Pero no han demostrado qué ocurra. No sé, es lo que hice. ¿Qué no te podría decir? Tengo duda. ¿En dónde interviene lo de los receptores para el que sea cero negativo? Ya ves que hay ciertos pacientes que tienen la enfermedad pero no producen síntomas porque tienen una alteración, pero no sé bien en qué parte del linfocito T. Que habían dicho que eran en el receptor, creo que tú los mencionaste. Bueno, son dos correceptores, que es el CXCR4 y el CCR5. No entiendo muy bien tu pregunta. Cuando tienen la infección pero no la enfermedad. Tienen infección pero no la enfermedad. Sí, es que hay ciertos pacientes que son resistentes al VIH. Se llaman pacientes ELIT, que es el 1% de los pacientes. ¿Pacientes qué, perdón? ELIT, yo lo encontré como ELIT Premium, porque hace cuenta que hay 4 tipos de pacientes con VIH. Entonces, ELIT Premium, porque estos pacientes, su codificación del HLA es diferente y no va a formar los mismos correceptores sensibles a que entre el virus y por lo tanto tienen una esperanza de vida mucho más prolongada. Se dice que pueden vivir lo mismo que una persona normal. Es lo que yo sé, no sé si está porque de hecho, no sé si va encaminado la pregunta de la primera persona que se curó de SIDA. Resulta que tenía un linfoma y le hicieron quimioterapia para una ablación de la médula total, aparte de VIH, y que con el trasplante de médula ósea de otra persona tenían precisamente esta mutación en el receptor y ya produjo que hubiera una remisión total del SIDA. Hay otro artículo muy chistoso de una persona que no puede codificar el receptor CCR4. Esa persona tenía una deficiencia de este correceptor y no lo podía codificar. Entonces el virus no tiene entrada. Y además tenemos dos tipos de virus de VIH, tenemos VIH1 y VIH2. Estos son diferentes, tienen diferentes tropismos a cierto correceptor. Imagínate, si esta persona no tenía este correceptor, pues el virus nunca iba a poder entrar al célula. Son cosas muy... También yo no sé si tengas la proporción o la probabilidad de contagio por medio de piquete, por medio de contacto vaginal, anal, no tendrás el dato. Por piquete es solo el 1%, 0.1% por piquete. O sea, en hospitales solo es muy poco, 0.1. Pero ya con la boca de una persona con VIH. O sea, por una... Bueno, a lo mejor o que te pique sin querer. Pero que la persona sí tenga, o es 1% en general. No, que sí tenga. Una aguja infectada por VIH es el 0.1% de infectada con VIH. Los otros no los tengo.
A lo mejor ese dato te serviría para que Eso tu de paciente lo presentación. busco y se los debo. Sí, porque siempre estamos como preocupados, ¿no? Por eso, Sí. por infectarte, pero en realidad es muy poca la probabilidad. No, si me infecto voy a decir que fue por Oye, eso. pero sí. Es malo. Pues les agradezco mucho la atención, chicos, y pues muchas gracias.